Buenas lunas y bienvenidos a la telaraña. De nuevo, estamos aquí para seguir hablando de los Eldar después de otro lamentablemente largo parón, pero fui capturado por un cónclave de homúnculos, me estuvieron torturando durante un tiempo en las profundidades de Comorar y bueno, pasa el tiempo, como veis, pues para los Eldar también los estragos del tiempo se notan, al menos para los que somos de este mundo real. De los que hablamos hoy, no precisamente. Entenderemos mucho sobre su origen, sobre cómo son, sobre la fisionomía de la raza. Básicamente conoceremos lo que es un Eldar. Así que, atentos a lo que viene a continuación. Pues para empezar a hablar de los Eldar, lo primero que tenemos que hacer es entender qué son y saber quiénes son. Los Eldar se trata de una de las principales razas ficticias del universo de Warhammer 40.000. Originalmente fueron concebidos como elfos del espacio futuristas. Eso está bastante claro, allá por el final de los 80, cuando el inicio de Road Trader. Podemos ver las ilustraciones y podemos entender perfectamente que este era el concepto temprano. 30 años después, hoy en día, bueno, no hace 30 años, pero bastante tiempo después de aquello, la idea empezó a tomar más forma y a definirse. Realmente ya no estamos hablando de elfos del espacio, aunque aparentemente puedan parecer eso. Estamos hablando de una raza alienígena totalmente separada al concepto de la humanidad. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos refiramos a los Eldar. Vamos a intentar abandonar ese concepto, aunque ciertamente original, pero no muy acertado hoy en día, de lo que son los Eldar. No son elfos del espacio, son una raza alienígena con una serie de características definidas. Hace millones de años, esta raza, los Eldar, gobernaron la galaxia creando un vasto imperio totalmente insuperable en su época. Durante millones de años fueron capaces de ser la raza dominante. Su poder era casi divino. Es considerado como totalmente fuera de lo concebible. Y su dominio fue totalmente insuperable. También habrá alguno que se dé cuenta que hubo una época de guerra con los necrones, pero de eso ya hablaremos en su debido momento. Ahora mismo estamos hablando de un tiempo en el que los Eldar gobiernan sin ningún tipo de oposición en la galaxia. Crean un montón de mundos paradisíacos y se sitúan como realmente como los grandes gobernantes de la galaxia. El imperio, hoy por hoy, el imperio de la humanidad, no ha logrado ese nivel de control y ese nivel de poder. De hecho, diría que solo fue logrado por los Necrones en una época anterior. Los Eldar, digamos que heredan el dominio de la galaxia después de los Necrones. Pero como ya os he dicho, de eso ya trataremos algún día cuando nos refiramos al antiguo enemigo y a las guerras en el cielo, que es como se conocen a este enfrentamiento entre los dioses Eldar, los dioses de los Necrones, los Titán. Pero eso es una larga historia que hay que tratar por sí misma. Bueno, el asunto es que tantísimo poder, tantísimo dominio y tantísima indulgencia fue lo que los precipitó a una arrogancia que los llevó totalmente a la desgracia y a la caída. Hoy por hoy son una raza moribunda, fragmentada y al borde de la extinción. Es curioso, es decir, la historia de la raza de los Eldar está llena de gloria, sin parangón, y al mismo tiempo es todo una tragedia y una desgracia también sin parangón. De hecho, la idiosincrasia de los Eldar, como los conoceremos hoy en día, trata mucho a esa tragedia. Todo en la mitología de los Eldar, desde los tiempos donde dominaban, evidentemente, y aún así está marcado por la tragedia. Su mitología nos recuerda mucho en algunos puntos a la mitología griega. No solo a la mitología griega, porque tiene también elementos de distintas culturas y mitologías, que también hablaremos sobre eso en algún día. Ya hace bastante años, hice un pequeño artículo que está colgado en mi viejo blog, Baile de Máscaras, sobre el tema. Ya lo sacaremos, lo actualizaremos y hablaremos sobre eso también, porque es muy interesante las fuentes de donde bebe el concepto cultural de esta raza en el universo de Warhammer 40.000. Bueno, conociendo eso, vamos a pasar a lo que son los Eldar.
Sabiendo la situación en la que se encuentran en su historia, ahora necesitamos aprender sobre la naturaleza voluble de los Eldar para entender las grandes diferencias con el ser humano. Es muy diferente en muchos aspectos y no podemos valorarlo en su cultura y en su imperio, en su idiosincrasia, no podemos evaluarlo de la misma forma que evaluaríamos a una cultura humana. Es algo totalmente alienígena y diferente. En apariencia pueden parecer similares, pero esta comparación es muy superficial. Evidentemente tienen extremidades, tienen cabezas, tienen cuerpos humanoides. Eso es bastante obvio. Entonces la similitud con la especie humana es también bastante clara. Pero esa comparación es, como he dicho, muy superficial. La mente y el alma de los Eldar es verdaderamente algo extraño y alienígena para los cánones humanos. Es algo fuera de la comprensión. Para empezar, físicamente también son notablemente más altos que los humanos, extremidades y un aspecto mucho más agraciado. Los, los rasgos de los Eldar son además mucho más acentuados que los humanos, son muy marcados y muy notorios. Su piel es pálida e inmaculada, tal como el mármol pulido, pero que no nos deje engañar porque realmente ocultan una gran fuerza física. Su aspecto delicado no significa que sean frágiles. Son tanto o incluso más fuertes que un humano, al menos un guerrero Eldar. No todos los Eldar se dedican a la guerra, pero como entenderemos poco a poco, un Eldar puede lograr cualquier cosa que se proponga si se dedica a ello. Tanto un Eldar que se dedique a las artes físicas y de la guerra puede ser un portento físico. Igualmente tampoco vamos a alcanzar las cotas masivas que pueden llegar a tener humanos u otras razas por un condicionamiento de evolución física y genética, porque no es necesario dado el punto evolutivo en el que se encuentran los Eldar. Bueno, como decíamos, este es un poco el aspecto general de lo que encontramos. Otro detalle más que nos llama la atención son sus orejas puntiagudas, con, entendemos también un sentido más desarrollado. También se cree, investigaciones, se creen que la punta de las orejas contienen algún tipo de zona erógena para su raza. Esto no está del todo probado, pero parece bastante plausible. También sus ojos recuerdan más a los de un depredador felino que los de un humano. Son penetrantes y muy, 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 ¿cómo lo diría? Tienen una capacidad se me ha escapado la palabra, de agudeza visual muy superior a la que puede estar acostumbrado el humano. Es decir, podemos incluso pensar que ven de una forma totalmente diferente a nosotros. Ignoro, no tenemos ningún tipo de fuente que lo explica más allá de algún tipo de novela, pero en una forma muy genérica. No sabemos qué profundidad de detalles, si tienen algún tipo de percepción diferente, pero bueno, podemos creer que sí es bastante más avanzada. También dado sus características sensitivas, esto sería bastante lógico. Y la diferencia más notable podemos percibirla cuando un Eldar se mueve, poseen una gracia y una elegancia totalmente inhumanas. Su velocidad es impresionante. Esto es especialmente evidente cuando combaten. La habilidad con la que manejan sus armas y cada movimiento, cada gesto está cargado de sutiles intenciones y unos reflejos totalmente deslumbrantes. Cada gesto, cada pequeño gesto distraído que hagan puede convertirse en un ataque mortal y localizado si fuese necesario, sin ningún tipo de esfuerzo. A mí me gusta compararlos, salvando las diferencias, porque evidentemente superan la capacidad humana, pero me gusta compararlos a las películas de Kung Fu, cuando se ven los tipos de movimientos tan fluidos, estos movimientos tan bonitos de combate que siempre encajan, son coreografías perfectamente orquestadas y que todo es un movimiento sinuoso, que conecta perfectamente y que parece que incluso los movimientos ridículos tienen un fin. No es que sea exactamente así, pero podemos imaginarlos un poco de ese punto. Esto, dada la flexibilidad y la velocidad y la fuerza que manejan los Eldar, pues tiene que ser totalmente impresionante. En el momento en que nos den algún tipo de documento gráfico serio y bueno, sería muy interesante ver esto, pero no lo espero. En la nueva serie de animación que se está esperando, no espero encontrar este tipo de gracia de movimientos y tan hipnóticos en el combate de los Eldar. No, no, no creo que los artistas puedan lograr
algo tan exagerado y tampoco estamos hablando de una superproducción en la que se pongan todos los medios y los artistas más impresionantes para un tipo de animación o alguna película. Pero bueno, es bueno que nos imaginemos algo como de esta forma. Cuando los vemos más de cerca, continuamos con la descripción de los Eldar, es cuando se revela la auténtica naturaleza alienígena del Eldar. Su corazón late el doble de rápido que el de un humano. Eso y su capacidad mental para procesar posibilidades, reacciones y emociones hace que incluso los mayores genios de la humanidad parezcan tontos brutos a su lado. Sumemos esto, la capacidad física, obviamente, no sería nada sin una capacidad mental de reacción acorde. Imaginemos cuando pilotan sus motos a reacción. No recuerdo ahora mismo, tendría que buscarlo. La velocidad que eso alcanza tiene que ser de tranquilamente de 400 kilómetros por hora mínimo, al estilo de un Fórmula 1, y eso para ellos es lo normal, es la forma de desplazarse normal. Imaginar los reflejos que tienen que tener para combatir en esa situación, para hacer vida normal y esquivar todo lo que se puede esquivar en el campo de batalla y todas las acciones, seguir una táctica, comunicarse. Eso sale en una de las novelas que trata fundamentalmente sobre la forma de vida de Steinham. Se puede entender mucho mejor la relación y la capacidad de conducir uno de estos vehículos. Pero es totalmente impresionante. Y esto evidentemente es debido no solo a un entrenamiento, sino a una capacidad mental y física. Ok. También tenemos que la esperanza de vida de los Eldar es prodigiosamente larga. Disfrutan de una existencia de emociones y sensaciones durante milenios a lo largo de su vida. Pensadlo, milenios. La capacidad de absorber y de aprender de su entorno es totalmente incomprensible para humanos. Y además, para mejorar el asunto, no sufren de enfermedades y dolencias como nosotros estamos acostumbrados. Supongo que sí se dará el caso que hay algún tipo de afecciones, pero estas serán más en el orden sobrenatural, psíquico o con algo relacionado con la deformidad. Pero en principio son totalmente inmunes a los males físicos y enfermedades tal y como nosotros los conocemos. Qué útil sería en estos tiempos que están corriendo, ¿verdad? Ahora pasaremos incluso a una inspección más minuciosa de laboratorio, hasta donde se han podido estudiar los especímenes, no con conocimiento Eldar, sino desde el punto de vista imperial, todo lo que llegamos a saber sobre ellos, que es bastante. En esta inspección de laboratorio encontramos que su estructura ósea es diferente, es mucho más ligero, sus huesos son mucho más ligeros, pero al mismo tiempo muy resistentes. Parece que se forman con la solidificación de un líquido. No tenemos mucho más detalle al respecto, pero esto hace que en algunas partes de articulaciones complejas se formen unas articulaciones con una elasticidad y flexibilidad totalmente incomparables para los humanos. Incluso la misma columna vertebral. La columna vertebral está segmentada, eso ya lo podemos imaginar, pero posibilita una capacidad de movimiento y torsión y flexibilidad totalmente fuera de las capacidades humanas. Así que si sumamos esto a lo que ya sabíamos anteriormente, imagina cuán difícil puede ser representar el movimiento de estas criaturas y la capacidad de combate que eso puede aportar. Empiezan a sumarse un montón de cosas que determinan una superioridad física totalmente impresionante. Pero no solo eso en la cuestión de los huesos. También tenemos el tema de sus órganos internos. Es imposible compararlos con alguna analogía de los órganos humanos. Se cree incluso que tienen multifuncionalidad y que llegan a más usos de los que podemos determinar. Su propio estómago y su sistema digestivo es muy diferente. No hay ningún tipo de enzimas digestivas o algún tipo ¿cómo lo llaman? De enzimas químicas o fluidos degenerativos y alguna evidencia para cómo hacen la digestión. Sabemos que necesitan muy poco alimento para subsistir y también sabemos que su rastro corporal es prácticamente inexistente.
Sobre el tema de la fisionomía diferente, encontramos que también poseen una especie de placas óseas en la región abdominal. Desconozco totalmente la función de esto. Puede ser algún tipo de forma de protección. Pero bueno, el caso es que es así y nos muestran que es así en una autopsia. Hay más, hay mucho más. Sus cervicales son bastante densas y tienen una forma de espiral. Hemos hablado sobre los órganos internos. La analogía con el humano es totalmente imposible de explicar, como ya decíamos. Y tenemos también un sistema muscular pulmonar, órganos que pueden regular la temperatura. También por otro lado, por otra fuente, se descubre que imaginaron las velocidades que toman las motos a reacción. De nuevo volvemos a esta novela. Las novelas de Kevin Thorpe son una maravilla en cuanto a desarrollo de la raza, de la cultura y de todos sus usos. Son joyas totalmente. Y te explica el cómo es posible que sin ropas especiales de abrigo, sin tipo de protección muchas veces en la cara, los jinetes de Saint-Ham sean capaces de soportar las temperaturas cuando vuelan con sus motos. También muchas veces a una altura bastante notable y a esa velocidad, incluso a climas bastante más duros, incluso en invierno. Y parece ser que es que tienen medios para regular. En la novela te lo explican de una forma más sentimental y te habla de que, bueno, que ellos son de sangre caliente y que eso los jinetes, los guerreros de Saint-Han son como muy, una sangre muy ardiente en sí mismos y eso les hace aguantar eso. Pero también sabemos ahora con esta información que poseen algún tipo de órgano capaz de regular la temperatura, lo cual le da también una serie de mejoras y son capaces de tener un tipo de vestuario ligero y sin mayores complicaciones, no como el humano que necesita protegerse de la climatología de los elementos. Los Eldar simplemente pueden estar como quieran, que no sufren de ese tipo de problemas. Es bastante interesante y demuestra de nuevo la superioridad física, y solo estamos hablando de la física y perceptiva. Todavía no hemos entrado ni siquiera en el punto fuerte de lo que son los Eldar, que es ya la capacidad de psíquica del alma y mentales. Pero bueno, todavía también necesitamos explicar sobre su genética. Esto es un tema complejo porque mi conocimiento sobre la genética en sí es bastante limitado, entonces no puedo daros una explicación especialmente profunda sobre esto. Pero sabemos que, debido a su inusual genética totalmente diferente a un mamífero o a criaturas que conozcamos, o especialmente a la humana, su código genético no es, como lo diría, el ADN. El ADN humano es doble, ¿no? Si no me equivoco, tiene como dos, no sé cómo llamarlo, ¿vale? El de los Eldar es triple o quíntuple. Tenemos aquí una muestra, pero no sé cómo interpretar estas cosas dado mi falta de conocimientos con genética. Pensaba estudiar un poco más sobre ello para poder hablaros, pero realmente, bueno, estamos hablando de fantasía, ciencia ficción, tampoco creo que nadie quiera entrar en una explicación genética sobre esto. Si alguno de los oyentes sabe sobre el tema, por favor que nos deje más información y que nos explique más información al respecto, porque sería interesante hacer las comparativas teniendo en cuenta, que ya sabemos que seguramente sea algo imposible en la naturaleza, pero es un universo ficticio. Y sería muy interesante que alguien que supiese de genética, en mayor o menor medida, nos pudiese explicar este tipo de información, qué sentido puede tener, ¿no? Como os digo, tienen una serie de diferencias. Tengo que buscar esta información porque de memoria no puedo con todo, son detalles ya bastante más complicados y no conozco bien, no es simplemente relataros trasfondo, es llegar a un punto realmente
de profundidad biogenética, eh, habla por aquí, habla que... ¿dónde estaba esa parte? El texto es demasiado largo. Que los componentes químicos que componen la genética, creo que el humano decía que eran dos componentes y el Eldar eran como cuatro o algo así, ¿no? No recuerdo, es que no entendí realmente de qué se trata eso, dada mi falta de conocimiento al respecto, ¿no? Sobre sí podemos hablar también sobre el cerebro del Eldar y ya entramos un poco a lo que podemos intuir que va viniendo con el tema de las capacidades psíquicas y mentales. El cerebro Eldar tiene múltiples lóbulos, ¿vale? Tiene una densidad extrema en comparación con el humano. Un montón de ganglios desconocidos y un órgano central, también desconocido en nuestra comparativa como humano. Su función también es desconocida. Tiene los elementos fundamentales como el lóbulo occipital, el parietal, recuerdan a la estructura humana, pero tienen una densidad muchísimo más compleja. Y adicionalmente tienen unas cuantas capas más que nuestro cerebro. Son distintas capas que, vete tú a saber lo que pueden provocar. También se cree que la capacidad psíquica puede venir generada por, por algo genético químico, ¿vale? No que se les añada, sino que sus cuerpos generan eso. Y eso es lo que le hace tener la capacidad de aumentar la capacidad psíquica. No tenemos mucha ciencia que aplicar aquí porque es totalmente ficticio, así que cada uno que entienda un poco de la forma que quiera esto, ¿no? Pero parece ser que hay un componente, digamos, genético que acentúa una capacidad física, que no es una cosa mágica, digamos. Parece ser que la mutación psíquica, hablando de los humanos, es como nos puede recordar perfectamente a los X-Men, ¿no? Es un tipo de mutación genética que te otorga acceso a esa energía disforme que la podrás manipular de una forma u otra. Parece que los Eldar es mucho más desarrollado y es de un motivo químico y biológico. ¿Vale? Otro detalle que se nos habla es que el cuerpo del Eldar carece totalmente de grasa corporal. Es perfecto en ese sentido. No necesita esa grasa corporal. Ya hemos visto incluso con el tema de la regulación de temperatura o algo así, pues se ve que no necesita. Y las fuentes energéticas, pues desconocemos cómo son, con su compleja capacidad de digestión y sus nutrientes, pero parece ser que no necesita este tipo de cosas, lo cual determinamos que son muy, muy, muy diferentes a los humanos, son alienígenas, son una criatura totalmente diferente. Esto hace más que nos separemos al concepto del elfo. En la fantasía de siempre el elfo ha sido compatible con el humano, ¿no? El genéticamente compatibles y prácticamente nunca se nos ha dicho que tengan un tipo de fisonomía interna diferente. En el caso de los Eldar es muy evidente. También sabemos que son genéticamente incompatibles. Así que quien se quiera montar historias y romances con descendencia, va a ser que no. Por otro lado, son unas razas tan terriblemente diferentes que establecer interés sexual entre unos y otros, da igual desde unos a otros u otros a unos, es aberrante, ¿vale? Es totalmente aberrante para un humano. Un seno es una criatura pérfida, terrible, inferior. Es como algún tipo de filia con animales, sería aquello, algo peor incluso. Sería totalmente horrible. Y para un Eldar directamente, bueno, tratar con un humano, con un Monkey, ya sabéis que es algo incluso peor. Pueden tratarlo como un juguete, algún tipo de perversión. Los Eldar oscuros son muy dados a esto, las perversiones. Pero claro, ahí entramos en otra materia, ¿no? Pero de por sí no podría existir una relación y una atracción sexual
sana, digamos, entre especies, lo cual es bueno también de poner de manifiesto. ¿Tenemos algún tipo más de información interesante? No, parece que quitando el tema biogenético en el que, como os digo, tampoco puedo hablar mucho, no tengo mucho más que añadir. Si es posible, disfrutemos de estas ilustraciones y entendamos un poco más de, de su cuerpo y de la fisionomía. Hay otro detalle curioso, de hecho me llamó mucho la atención, y me trajo a la mente conversaciones antiguas que tuve con conocidos sobre la posibilidad evolutiva de los Eldar a lo largo de millones de años. No han cambiado prácticamente su sociedad, su cuerpo, su capacidades. Bueno, eso no es del todo cierto porque culturalmente los Eldar sí han cambiado mucho en los últimos milenios, drásticamente de hecho. Su sociedad ha cambiado por necesidad de una forma totalmente drástica. Pero sí es cierto que físicamente tenemos pruebas que no hay ningún tipo de cambio. Hay un pasaje, un documento en el que se habla una exploración arqueológica en un mundo demoníaco, en un mundo infernal, en los límites del Ojo del Terror, llegando al sistema de Cadia, en el que una expedición imperial encuentra unos restos Eldar, restos óseos Eldar, de 10 millones de años de antigüedad, ¿vale? Se los llevan para inspección y en este mismo lugar sufren un ataque de Eldar modernos, de Eldar de la actualidad. Creo que era en Eldar Oscuro. No nos importa en este caso, porque aunque existe una diferencia física de los Eldar, ahora mismo estamos concibiendo a los Eldar como algo genérico y atemporal, no estamos entrando en las distintas subrazas, subculturas. La diferencia realmente física entre un Eldar oscuro y otro tipo de Eldar es mínima, ya hablaremos sobre ello cuando toquemos a los Drukhari, pero el asunto es que se defienden, obviamente matan a alguno de ellos, y cuando hacen una comprobación se dan cuenta que no hay ni una sola mínima diferencia en laboratorio con los restos de un Eldar de hace 10 millones de años a los restos de los Eldar de la actualidad. Eso nos da a pensar que directamente, y eso, estudiando también lo que sabemos con esta información que hemos tratado, nos da que pensar que esa genética tan evolucionada en esos órganos, en su cuerpo, en todas sus capacidades, y que no haya cambiado en tantísimo tiempo, nos da a pensar que probablemente se trate de una raza fabricada más que desarrollada por pura evolución. Obviamente esto tiene sentido, desde el punto de vista imperial es una especulación, desde nuestro punto de vista tiene más sentido porque si hacemos caso a los mitos y leyendas Eldar, que se mezclan con la realidad, los mitos y las leyendas Eldar están totalmente mezclados con la historia, son indistinguibles unos de otros, muchas veces porque son lo mismo y otras veces porque ha pasado tantísimo tiempo que es imposible recordarlo, pero ya sabemos que son creados por los Old One, por los ancestrales. Entonces es bastante lógico entender que ya fueron creados en una capacidad física plena y perfecta y que su desarrollo físico es de tal perfección, ¿vale? Hay una parte que no comenté sobre la genética Eldar. Sabemos que para el proceso de fecundación se necesita una exposición prolongada a probablemente dos códigos genéticos diferentes. No sabemos cómo funciona, puede que necesite una recepción de material genético en diferentes momentos a lo largo de X tiempo para completar la fecundación, o no tenemos ni idea de cuál es la forma. En ninguna novela hay tampoco detalles al respecto. Sabemos que es un proceso largo y poco común, de hecho. Es el problema por el que esta raza tiene un índice de natalidad también bastante bajo, de desarrollo bastante lento en ese sentido.
y eso lo complica todo, pero se cree que se necesita la aportación de un material genético de más de dos fuentes para hacer posible una fecundación. Ya cada uno que piense lo que quiera, pero intenta no pensarlo en la forma más perversa que os conozco. Otro detalle que llama mucho la atención, solo como pequeño detalle añadido, se me olvidaba, pero es bastante curioso y llamativo, es que dice que sus dientes crecen directamente como protuberancias de la mandíbula. No son separados como los nuestros aparentemente. Parece ser que forman parte de la misma mandíbula. No sé con qué tipo de animal o criatura del mundo natural real podríamos compararlo. Sería interesante darle una vuelta y buscarlo porque, bueno, es un detalle que no deja de ser curioso. Vale, así que en la sociedad de los orcos los Eldar serían pobres como ratas, porque no tendrían piños para trapichear. Qué cosas, ¿eh? Qué dura sería la vida del Eldar en la sociedad del orco. Bueno, tampoco es que sea muy necesario, evidentemente. Pues hasta aquí es lo que podemos entender de las capacidades físicas y genéticas de los Eldar. Espero que no haya sido demasiado... no sé cómo determinarlo. No sé hasta qué punto os puede interesar este tipo de detalles. A mí sí me interesa, me gusta mucho. Este tipo de cositas, este tipo de perlas y de desarrollo es maravilloso. Es maravilloso. Si queréis saber más, con un poco más de detalle, podéis recurrir a un libro que se publicó allá por el 2004, creo. Se llama Xenology. Y bueno, trata precisamente sobre disecciones de un inquisidor radical a distintas razas seno. Y es muy interesante porque nos dan un montón de información puramente científica de esa raza. Tratan las razas principales y algunas secundarias totalmente desconocidas y además, bueno, te encadena una historia de cómo viene todo. Y hay un montón de anotaciones y de fragmentos y de documentos históricos. Y es muy interesante. De hecho, disfruté mucho investigando sobre eso para hablaros sobre ello. He dejado también algo de material atrás porque, bueno, realmente son especulaciones y son cosas que no necesariamente nos van a arrojar una información sobre esta materia. Así que espero que os haya gustado este desarrollo y ahora pues seguiremos con la parte más meramente física, no, psíquica, que es probablemente donde se destaca totalmente el Eldar con respecto al humano, si no fuese suficiente con lo que ya hemos visto. La psique Eldar y su capacidad mental. Aquí es donde viene el plato fuerte. Se sabe que en los tiempos antiguos, los antiguos Eldar del Imperio Eldar, tenían un potencial psíquico totalmente abrumador. Eran capaces de leer la mente de cualquiera que tuviesen cerca con simplemente un vistazo. Eran capaces de destruir el arma de su oponente con un arqueo de cejas, con una mirada. Su capacidad estaba fuera de cualquier tipo de oponente que pudieran encontrarse. Esto los llevó precisamente a una sensación de seguridad de lo de que no tenían que temer absolutamente nada de fuera. Y de hecho parecía ser cierto. Tenían el total y absoluto dominio. Ellos se dedicaban, sus mundos se dedicaban exclusivamente, estaban creados para el disfrute. Eran paraísos perfectos idílicos creados para el disfrute. ¿Qué ocurre? La personalidad del Eldar tiende muchísimo hacia los extremos y las emociones. Como hemos visto antes, son capaces de sentir con muchísima más intensidad que el humano, con más empático, más sensible que podamos imaginar. No tienen nada que ver, quedan muy, 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 muy atrás. Como humanos, nosotros no podemos ni siquiera llegarnos a imaginar cuán intenso puede ser eso. Y además en dos direcciones, puede ir hacia arriba o hacia abajo. Los Eldar son capaces de lo más abnegado y noble y alcanzar unas cotas de nobleza y perfección increíble y al mismo tiempo son capaces, ese mismo Eldar, de llegar a lo más oscuro y bajo. En tiempos del Imperio todo estaba permitido, todo era posible para ellos.
Y igual que pueden crear la música o la obra artística más impresionante que seamos capaces de imaginar, y la capacidad de sentirla y percibirla es incluso mucho más intensa, también pueden llegar a cualquier tipo de acto de violencia atroz sin parangón y convertirlos en algo totalmente terrible. Así es, la psique del Eldar es todo una... Y realmente todo en torno a los Eldar, a su cultura, a su trasfondo, a su existencia, es una dicotomía continua, ¿no? Hay dos lados que siempre se tiran el uno del otro. Por un lado tiene esa luz, por otro esa oscuridad y se repite continuamente en todo, hasta en los más mínimos detalles. Siempre hay dos partes como por ahí tirando, lo cual lo hace muy interesante y más complejos de entender, porque si lo miramos desde fuera, pues ¿por qué los Eldar se comportan así y tal? Bueno, porque tienes que entender que los lleva a ser como son y a comportarse de la forma que lo hacen y a ser lo que son, porque es como ellos sienten, como reciben y perciben las emociones, totalmente influyen en lo que representan como raza y como cultura. Es ya, básicamente es así, un Eldar que se dedique a algo, pone su pasión y su obsesión en ese algo hasta un punto de alcanzar la perfección. Da igual lo que sea, puede hacerlo, porque puede hacerlo. Solo necesita el tiempo de desarrollarlo y lo que pasa es que esto lleva al lado más oscuro y obsesivo de ellos y eso fue precisamente lo que los hizo caer en la perdición, porque pese a que no tenían nada que temer de fuera en la galaxia, eran los amos y señores indiscutibles, su perdición vino de dentro, de la propia ponzoña en su alma, de la propia perversión de lo que se estaban convirtiendo, y en su orgullo no fueron capaces de verlo. Evidentemente, desde entonces hay muchos tipos de subculturas Eldar que han aprendido mucho a ese respecto, otros que no quieren aprender de ello. Hablaremos en profundidad sobre las diferencias filosóficas y culturales, es un tema realmente muy interesante. De hecho, me encantan cuando he tenido conversaciones más de la filosofía y del espíritu y de la vida, pero pura filosofía de la forma de ver el mundo de los Eldar, con algunos compañeros más proclives al Drukhari que al Asuryani. Me va todo, evidentemente, me gustan todo y me dedico a todos ellos, pero ciertamente vuelco más hacia el lado Asuryani, más cultural y filosófico que el Drukhari. Entonces hay una conversación muy interesante que tuve con él, creo que fue con Rubén, creo que fue con Rubén, del cónclave de estudio Eldar que tenemos, sobre la concepción de la libertad, si es más libre el Asuryani en la senda o, o el Drukhari que con sus impulsos, sus obsesiones, con ese miedo al Lanes, de por dónde los llevaban. Y hay puntos muy interesantes. De hecho, se habla de eso en una novela de la senda de los Eldar Oscuro. Y hay puntos muy interesantes a tratar. Hay mucha filosofía que se puede debatir dentro de lo que son las culturas Eldar. Hay muchos textos de pensadores, de figuras importantes de las distintas sociedades Eldar que hacen reflexiones sobre el alma, sobre el espíritu, sobre temas filosóficos. Y sí, es decir, Warhammer 40.000 llega a este tipo de profundidades. Obviamente no deja de ser una ficción y se hablan de cosas que te la puedes tomar como te dé la gana, pero el trasfondo de los Eldar está desarrollado hasta ese punto y es realmente muy interesante. Así que os recomiendo trabajar en este tipo de textos que dejan caer, muchas veces en manuales oficiales, otras veces en novelas, otras veces en publicaciones diversas como las revistas o cualquier mínimo detalle. Es una buena, muy buena fuente
para interpretar trasfondo y profundizar en este tipo de cosas. A mí personalmente que me gusta eso, pues lo disfruto como nada, porque no es simplemente un juego donde tirar dados con una lista muy afilada para ganar un torneo. No, no, esto tiene muchísimo más y muy interesante. Y da gusto aprovecharlo. Y igualmente que precisamente es el motivo por el que hice ese canal, ¿no? El compartir con vosotros este tipo de detallitos del trasfondo para los que a lo mejor no lo hayáis descubierto porque los desconocíais o por tiempo o por simplemente acceso a esos libros, que muchos de ellos están en inglés y son más difíciles de acceder y tal. Es el motivo que tengo de este canal, el ofreceros ese montón de cosas interesantes que encuentro para que la podáis disfrutar conmigo de la misma forma, porque la verdad es que es maravilloso y con vuestro apoyo, si se da, espero seguir tocando un montón de estos temas poco a poco. La idea, es decir, la idea es hacer horas y horas y horas y horas y horas y horas de grabación explicando distintos aspectos de los Eldar y ahora mismo estoy empezando con algo más general, evidentemente, pero tocaremos también cosas más cercanas al juego, no de reglas, no propiamente del juego, por ahora, pero el identidad de unidades y de lo que... Pero para eso necesitamos primero entender lo que es un Eldar, olvidarnos del concepto del elfo espacial y comprender por dónde va ese camino y por dónde se puede mover. Porque realmente es muy, muy, muy interesante y espero que al menos hayáis disfrutado un poquito con esa información que os traigo hoy sobre este tema. Pues la verdad es que a mí me encanta poder compartirlo con vosotros, pero evidentemente necesito que os guste. Si a vosotros no os gusta, eso no tiene ningún sentido. Así que por favor, hacedmelo saber y qué tipo de temas os gustaría que se tratasen en los comentarios por aquí abajo. Siempre es bueno dejar comentarios, darle al like, que ayudáis muchísimo. Si lo hacéis, dais un poquito más de visibilidad para este pequeñito canal de un tema muy reducido de interés que está intentando pues llegar hasta vosotros para compartir simplemente algo que a mí me gusta y espero que a vosotros también. Como todos ya sabéis, los Eldar son una raza en peligro de extinción, así que por favor, para preservarlos en nuestra galaxia, acuérdate, suscríbete aquí abajo, dale a la campanita para recibir las notificaciones y apoya este nuevo canal, en el que seguiremos hablando en mucha profundidad sobre esta raza Xeno. Muchas gracias